capítulo 2. Versículo 21 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice así la escritura: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había sido revelado por el Espíritu que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la luz, a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salió del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Padre, ¿cómo anhelamos que se diga de nuestra descendencia, que se diga de todo aquello que emprendemos, lo que se dice de Jesús? Queremos que nuestra descendencia sea acompañado por la gracia, y que tú acompañes todo lo que emprendamos. Espíritu Santo, vuélvenos a hablar esta noche con la Escritura bendita. Levanta para nosotros hoy una palabra. Háblanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
Pueden sentarse, amados. Para ir entendiendo la escritura que hemos leído, vamos a dividir, a identificar ciertos bloques en los textos que hemos leído, para ir precisando la enseñanza que la palabra de Dios quiere traer a nuestra vida ahora. Y vamos a segmentar con esto que les he enseñado yo en más de alguna vez, el tema de los círculos concéntricos. Aunque aquí habrá, diríamos, un solo círculo externo y al interior habrá un círculo partido en dos. Tenemos en esta escritura que al principio del relato y al final del relato hay una nota común. Versículo 21, 22, 23 y 24. Hay una palabra que se repite en el 21, 22 y 23. ¿Qué palabra es? ¿Cómo? Cumplieron, correcto. Hay una palabra que se repite en este primer bloque, el bloque inicial. Se habla de cumplimiento. María y José van a cumplir. Dice el 21, cuando se cumplieron los 8 días. El 22, cuando se cumplió el tiempo en que. Y el 23, así cumplieron con todo lo que en la ley del Señor está escrito. Se habla de cumplimientos. Cumplimiento de fechas y cumplimiento de compromisos. Se han cumplido los días para realizar la circuncisión. Se ha cumplido el tiempo para realizar la purificación. Y cuando se ha cumplido el tiempo para hacer esto, José y María también van a cumplir con las responsabilidades que el tiempo le exige. El tiempo se ha cumplido y José y María van a cumplir con las responsabilidades que ese tiempo les trae. ¿Me están siguiendo, hermanitos? Y al final, versículo 39, va a terminar el relato de la misma manera. ¿Qué palabra vuelve a aparecer? Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley. Tenemos entonces del 21 al 24, tenemos el primer segmento que habla de la llegada de cierto tiempo en que José y María deben cumplir, y ellos van a cumplir. Y al final del relato se nos habla que, habiendo ellos cumplido, pues van a regresar otra vez a Galilea, a su pueblo de Nazaret. ¿Y qué nos queda en el centro? En el centro nos queda lo que la palabra quiere decirnos, es el fruto de ese cumplimiento. Y lo que nos queda en esa palabra es el relato de dos personas que José y María no esperaban que eso sucediera. Ellos iban a cumplirle a Dios, pero Dios los va a sorprender. Dios les va a salir al camino en la vida de dos personas. Y es así como del versículo 25 al versículo 35 aparece la primera persona. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Simeón.
y se nos van a dar las generales de Simeón, y se nos va a dar la palabra que Simeón va a entregar a José y a María. El haber cumplido con lo señalado por Dios fue una ocasión de sorpresas para José y María. Dios les estaba preparando el terreno para una palabra respecto a su hijo. Y la segunda persona es del versículo 36 al versículo 38. Aparece otra persona. ¿Cómo se llama? Ya no es un hombre, es una mujer, es una profetisa. Y Ana también sorprenderá a los padres de Jesús, porque ella comenzará a dar gracias, a alabar a Dios, y comenzará a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Tenemos entonces que en estos versículos que hemos leído, tenemos una idea que está al comienzo y una idea que está al final del relato. José y María le cumplen a Dios. Esa es la primera verdad. Y eso nos lleva a un círculo central partido en dos personajes, en los cuales podemos decir Dios sorprende a José y a María cuando ellos subieron a cumplir. Y diríamos esta noche que en esencia la palabra de Dios lo que quiere señalarnos es: Dios sabe comprender, Dios sabe, diríamos, bendecir, Dios sabe sorprender, diríamos. Dios sabe sorprender a los que toman con seriedad los compromisos en el tiempo señalado. Dios sabe sorprender al hombre y a la mujer que, habiéndose llegado el tiempo señalado, asume con entereza y responsabilidad sus compromisos para con Dios. Y esto va a provocar, diríamos, un círculo todavía más pequeño en el interior. Va a provocar una reacción que es lo que Dios va a provocar en la vida de aquellos que esta noche traerán delante de Dios su compromiso. Y es el versículo 33. El versículo 33, diríamos, es el meollo de este relato. ¿Y qué dice? 33. El padre y la madre del niño se quedaron. Dios está esta noche para maravillarte. Dios está esta noche para sorprenderte. La pregunta es si tú esta noche estás para cumplirle. Teniendo esa estructura, digamos, acerca de el cumplimiento de María y José para con Dios en el tiempo señalado por Dios, teniendo la claridad que ellos no esperaban encontrarse con Simeón y Ana, quienes darían una palabra gloriosa sobre su hijo, y teniendo claro que el estado de José y María es estar extasiados, maravillados, impactados, sorprendidos, siendo ese el estado que Dios va a provocar en aquellos que durante la Pascua han sabido comprender los compromisos con Dios. Vamos a entender primero el tema de los compromisos.
cuáles eran los compromisos de José y de María. ¿Y a qué viene esto de los compromisos? Se ha llegado el tiempo, dice el versículo 8, el versículo 21, a los 8 días del nacimiento, se ha llegado el tiempo de la circuncisión. Se ha llegado el tiempo, dice el versículo 22, en que deben purificarse. Se ha llegado el tiempo en que deben presentarlo al Señor. Hay un tiempo señalado para cumplir con compromisos. Dios siempre trabaja con tiempos especiales en los cuales Él espera una respuesta positiva, responsable, obediente, comprometida de nosotros. Hay tiempos especiales de Dios para reclamarnos ciertos compromisos. El tiempo de la Pascua es para nosotros un tiempo señalado para prepararle una fiesta al Señor. Para Israel habían tiempos señalados. Cuando nacía un hijo era un tiempo señalado para presentarse delante del Señor. Cuando llegaba la cosecha era un tiempo señalado especial para presentarle al Señor una serie de dones y de ofrendas. Cuando se reunían para recordar la salida de Egipto, cuando querían recordar lo que fueron en Egipto y la opresión y la miseria a la que fueron sometidos, ellos preparaban cordero y lo comían con hierbas amargas para recordarse la amargura que vivieron bajo el puño de Faraón. Era un tiempo de presentar cordero de la Pascua. Cuando ellos querían recordar su caminar por el desierto y la bondad de Dios de manera generosa, celebraban la fiesta de los tabernáculos. Aunque ya estaban en la tierra y tenían sus casas, durante 7 días salían de sus casas y hacían unas tiendas en el techo o en la calle. Y ahí vivían 7 días para recordar el vivir a la intemperie, el recordar que no hay comodidades, el recordar todas las limitaciones del desierto. Cada generación de israelitas tenía que volver a recordar y a revivir como que si ellos hubieran estado en el desierto. Las fiestas señaladas eran tiempos especiales en los que ellos conmemoraban, recordaban o celebraban realidades de Dios entre ellos, pero que a la vez ellos se presentaban delante de Dios con ciertos sacrificios, ofrendas y dones que traían delante del Señor. Acontecimientos importantes en la vida de Israel, sea de la familia o sea de las personas en sí. Si alguien se purificaba después de la menstruación, cumplido el tiempo, se presentaba para purificarse. Si había tenido hijo y se cumplía el tiempo, se presentaba con ofrendas para purificarse. Si había nacido un hijo, y si era primogénito, había que presentárselo al Señor con ofrendas para consagrarlo y para redimirlo. Aquí se han cumplido los tiempos. El tiempo de la presentación del niño delante de Dios es el primogénito de María. Tienen que presentárselo al Señor. Pero no es solamente de presentárselo como nosotros a veces lo presentamos. Para entender la responsabilidad de María y José en este pasaje, vamos a ir a Números capítulo 18. Porque todo se hace conforme a la ley. De hecho, si usted se fija, por favor, no vaya a cerrar Lucas 2. Si usted se fija, vayamos a Lucas 2 antes rapidito.
Vayamos a Lucas 2 rápido. Fíjese cómo se va a mencionar en 3 ocasiones que los compromisos de José y de María con Dios responden a lo que Dios ha pedido en la ley. Versículo 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según ¿qué? La ley de Moisés. Versículo 27. Movido por el Espíritu fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Y versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la José y María van a cumplir con exigencias de la ley. Exigencias. Lo dice el Evangelio. A nosotros nos cuesta entender que Dios tiene exigencias para nosotros. Nos cuesta asimilar que el Dios revelado en Cristo Jesús no solo es Dios de gracia, no es solo Dios dador, sino que es Dios también de requerimientos y de exigencias. Y nos cuesta asimilar esto. Y ya lo veremos en el Evangelio. Cualquiera dirá, pero si no estamos bajo el régimen de la ley, ¿todavía acaso hay exigencias para nosotros? Es que el tema no es si la ley exige o no exige. El tema es si Dios exige o no exige, con o sin ley. El tema no es si hay un texto en particular que se presenta como ley a mi vida ahora. La pregunta es si el Dios revelado en Jesucristo ya no nos exige nada, ya no requiere nada de nosotros, o si hay exigencias divinas que son permanentes para todo aquel que se ha refugiado a la sombra de su gracia. ¿A qué viene esto de la ley? ¿A qué venía esto de presentar al primogénito? ¿A qué venía esto de redimir al primogénito? Todo el sistema de ofrenda de Israel tenía un solo propósito, que es el que señala Números capítulo 18. En Números capítulo 18 tenemos señalado todo el funcionamiento, todo el ministerio del templo, del santuario, todo lo que es el sistema cultico celebrativo del pueblo de Israel. Hay una ley que Israel debía guardar, y eso lo dice la Pascua. La Pascua señala una ley, y la ley que señala la Pascua es que todo primogénito que abriere la matriz será consagrado al Señor. Eso lo dice el versículo 15, mire. Todo primogénito presentado al Señor será tuyo, ya sea de hombre o de animal. Fíjese bien. Todo varón que abriere la matriz es del Señor, y por tanto lo recibirá el templo, el tabernáculo, recibirá a ese primogénito. Por principio, todo hijo nacido primogénito en Israel debe quedarse a servir en el templo. Los padres deben llevar su primogénito como llevaron Elcana y Ana a Samuel y dejarlo allí, a que sirva al Señor todos los días de su vida. Ese es el principio señalado por la Pascua. Los primogénitos serán los que sirvan al Señor. Ellos serán los consagrados para Dios. No regresarán a su casa. Se quedarán en el tabernáculo. Se quedarán en el templo. Serán los servidores de Dios. Sin embargo, habiendo salido de la Pascua
habiendo salido de Egipto y habiendo avanzado en el desierto, Dios le entregó a Israel todo un sistema de servicio sacro. Y de entre las 12 tribus de Israel, Dios nombró una tribu que se dedicaría exclusivamente al servicio del tabernáculo. Sería esa tribu, la tribu que se encargaría de administrar el tabernáculo de reunión, de ofrecer los sacrificios, de hacer los lavamientos, de realizar las purificaciones, de consagrar a las familias, de enseñar la Torá, de presentarse delante de Dios una vez al año, al día de la expiación. Entonces ahora los hijos de Israel siempre van a presentar a su primogénito, pero ahora tienen la oportunidad de redimirlo. Ahora lo pueden presentar, pero se lo pueden llevar a casa. A la hora de presentárselo al Señor, es lo que exigía la Pascua: me lo dejan aquí a mi servicio. Pero una vez que Dios había elegido a la tribu de Leví para que administrara el sacerdocio, los sacrificios y todo el sistema de adoración levítico, ahora podían presentar a su primogénito, pero tenían la oportunidad de ya no dejarlo en el tabernáculo, sino de llevarlo de regreso a casa. Pero para poder llevarlo de regreso a casa tenían que redimirlo. Y por eso dice: todo primogénito presentado al Señor será tuyo, o sea, de la tribu de Leví, porque es a quien Dios le ha entregado el sacerdocio. Pero rescatarás al primogénito nacido de hombre y al de animales impuros. El rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga 1 mes de edad. El precio del rescate será de 5 monedas de plata, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. El primogénito puede ser rescatado. El primogénito puede ser redimido. El padre y la madre que llevan a su hijo al santuario pueden llevarlo de regreso a casa, pero hay que rescatarlo. Y el rescate implica presentar una ofrenda, presentar un sacrificio, dejar algo para el tabernáculo. Porque el primogénito era el encargado, sería el encargado de hacer el trabajo que están haciendo los levitas. El primogénito de cada familia israelita serían los responsables de estar llevando a cabo todo el sacrificio y el culto de la nación hebrea. Pero Dios ahora deja en manos de los levitas la celebración, el sacrificio, solo estar levantando el tabernáculo y estarlo poniendo, porque era 1 mes al año que estaba el tabernáculo en cada una de las tribus. Y había que levantar e instalar el tabernáculo, era todo un trabajo enorme, solo de levantamiento y de instalación del tabernáculo. No digamos del trabajo sacrificial que había que hacer y el trabajo de enseñar la ley a los israelitas. Ese era el trabajo de los primogénitos. Mas hoy pueden ser rescatados y pueden regresar a casa con sus padres. Pero la gente que está haciendo el trabajo debe tener los recursos para hacer el trabajo. El santuario necesita recursos para poder realizarse el culto y el servicio destinado por Dios. Y ahí entra el tabernáculo o el santuario. Y luego será el templo. Que funcione y esté caminando el tabernáculo como portador del arca una vez en cada tribu, el arca itinerante de Dios, visitando y acompañando a las tribus de Israel a lo largo del año. El personal, y usted puede encontrar en el libro de Levíticos, tenemos un libro completo dedicado al trabajo de los levitas. Tenemos todo un libro completo dedicado a las ofrendas que Israel debía presentar para que el culto funcione, para que el servicio se dé. Y por eso
Todo el capítulo 18 habla del servicio. Por eso dice capítulo 18, versículo 2: cuando tú y tus hijos estén ministrando delante de la tienda del pacto, tendrán como ayudantes a los hermanos de la tribu de Leví. Ellos te ayudarán en tus deberes y estarán a cargo de la tienda de reunión. Versículo 5: solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar, para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas. Considera que yo mismo, versículo 6, he escogido de entre la comunidad a tus hermanos los levitas para dártelos como un regalo. Ellos han sido dedicados al Señor para que sirvan en la tienda de la reunión. Versículo 8: el Señor le dijo a Aarón: yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que los israelitas me traen como contribución, o como dice correctamente la Reina Valera, como ofrendas. Yo te he puesto. La tribu de Leví dice: yo la he puesto a cargo de mi santuario y a todo el servicio que implica el tabernáculo, y los he puesto como responsables de las ofrendas que Israel trae para que funcione el tabernáculo, para que camine el tabernáculo, para que cumpla su objetivo la tienda de reunión, el tabernáculo de pacto, para que cumpla su objetivo esta tienda de campaña que es portadora del arca de Dios. El tabernáculo lleva el arca. El arca es el símbolo de la presencia, y el arca es la que señala los movimientos de Israel, señala las victorias de Israel. Y hay personas destinadas a hacer todo ese trabajo de tal manera que el ministerio sacerdotal funcione. Hay un ministerio que debe de funcionar. Israel tiene un ministerio sacerdotal que debe llevarse a cabo para la bendición, la purificación y la reconciliación con Dios. Ellos tienen una tarea, ellos tienen un llamado, ellos tienen una responsabilidad. Ejercer el sacerdocio en Israel era poner a los hombres en cuenta con Dios. Eran los que realizaban ese puente entre Dios y los hombres. Era su ministerio. Lo que está de fondo a la base de las ofrendas de Israel no es más que los requerimientos divinos para que funcione el ministerio. Todo el sistema de ofrendas que Dios pide a Israel no es más sino las exigencias divinas para que funcione el ministerio. La relación en la ley es esta: el ministerio sacerdotal y las ofrendas que entrega Israel para que ese ministerio sacerdotal esté funcionando. Ese es todo el corazón de la Torá en cuanto a las ofrendas. Las ofrendas que Israel trae delante de Dios, esto que va a llamar Lucas las exigencias de la ley, los requerimientos de la ley. Si usted ve el libro de Levíticos, acompáñeme rápido a Levíticos, desde el capítulo 1, hermanitos. Desde el capítulo 1 comienza a hablarse de las ofrendas de Israel. Todo el capítulo 1 habla de los holocaustos, los diferentes holocaustos que Israel puede presentar delante de Dios. El capítulo 2, todo el tipo de ofrenda de cereales que Israel
presenta delante de Dios. La variedad de ofrendas. Mire, por ejemplo, el versículo 4, ofrendas de cereal al horno, panes de flor de harina sin levadura, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite. Una variedad de ofrendas que Israel va a presentar. Capítulo 3, las ofrendas o sacrificios de comunión. Cuando alguien pecare voluntaria o involuntariamente contra Dios. El capítulo 4. Todo lo que Israel presenta a Dios para expiar el sacrificio del pueblo, el pecado del sacerdote, el pecado de la comunidad, el pecado de un gobernante. Estoy en Levíticos 4, no me miren a mí, miren la Biblia. El pecado de un miembro del pueblo. Mire la variedad de sacrificios que Israel debe presentar. El capítulo 5, el sacrificio expiatorio por diversos pecados. El caso del pobre, el sacrificio de la culpa, el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda a los sacerdotes, el sacrificio expiatorio, el sacrificio por la culpa. Capítulo 7, diversos sacrificios de comunión, prohibiciones sobre la grasa y la sangre, la porción. Es todo un sistema de ofrendas. Israel debe estar constantemente presentándole a Dios ofrendas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de eso? Es lo que dice el número 18. Que el servicio, que el ministerio sacerdotal se siga realizando. El ministerio sacerdotal en Israel se siga cumpliendo. Ellos tienen que presentar sacrificio. ¿De dónde van a sacar los levitas los animales para el sacrificio si ellos no tienen tierra? A la tribu de Leví le fue negada la tierra. Su herencia sería el sacerdocio. No tienen tierra para producir cereales, no tienen tierra para crear animales. No se dedican a esas labores. Se dedican a mantener en paz la comunión entre Dios e Israel. Hay un ministerio, hay un servicio sacerdotal, hay un trabajo espiritual que se realiza al interior de Israel, y los levitas son los encargados de realizarlos, mas no de proveer los recursos para el tabernáculo. Ellos administran el tabernáculo. Ellos son responsables del tabernáculo, pero no son quienes deben suministrar los recursos del tabernáculo. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Quiénes deben suministrar el tabernáculo? ¿Quiénes? Les cuesta decir, hermanitos. ¿Quiénes deben suministrar el tabernáculo? El pueblo. ¿Y quién es el pueblo, hermanitos? Nosotros somos el pueblo. Hay un ministerio que se debe realizar. Hay un servicio que se debe de brindar. Hay un trabajo ministerial que se debe hacer. Pero así como en el antiguo tabernáculo, para llevar a cabo las tareas asignadas por Dios a la tribu de Leví, se requerían toda clase de sacrificios, y por cada evento importante que ocurría en la vida de la familia o en la historia del pueblo de Israel, el pueblo se presentaba delante de Dios con los recursos para suministrar al tabernáculo y que se pueda realizar el ministerio sacerdotal. ¿Qué están haciendo María y José? María y José están cumpliendo con su responsabilidad como pueblo de Dios de suministrar al templo los recursos que se requieren para realizar el ministerio. Es su responsabilidad, es su llamado. Son llamados a hacer eso, y lo hacen en obediencia a la ley, a las exigencias divinas plasmadas en el texto sagrado.
Ahora nos preguntamos, ¿sigue Dios realizando ministerio hoy día? Hay un servicio ahora. Para comenzar, ¿hay ahora un pueblo de Dios como el antiguo Israel? ¿Hay un pueblo ahora? ¿Hay un pueblo ahora como el antiguo Israel? Era pueblo de Dios que tenía que realizar una labor sacerdotal. ¿Hay un pueblo de Dios ahora? ¿Cómo se llama ese pueblo ahora? ¿Cómo se llama? La iglesia. Díganlo, ¿cómo se llama? La iglesia. Y una porción de esa iglesia que está reunida aquí, ¿cómo se llama? ¿Es usted pueblo del Señor? ¿Es usted el pueblo de Dios ahora? Le pregunto entonces, siendo ahora un pueblo de Dios que debe realizar un ministerio sacerdotal hacia el mundo, ¿hay un trabajo que debe hacer esta iglesia para con el mundo? ¿Hay una misión que debe hacer la iglesia hacia el mundo? ¿Hay un trabajo sacerdotal que debe hacer esta iglesia hacia el mundo? ¿Hay un trabajo profético que debe hacer esta iglesia al mundo? ¿Hay un trabajo de servicio a las necesidades del mundo que debe hacer esta iglesia? ¿Hay un ministerio que debemos hacer? ¿Y cómo se va a hacer ese ministerio? ¿Se requieren recursos para hacer el ministerio? Si se requieren recursos, se requieren compromisos. Y compromisos del pueblo que ha sido llamado. Esto de cantar y decir, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. No es cosa de hacerlo con arrogancia o con un sentido de superioridad. Es de decirlo con una carga de responsabilidad. Soy el pueblo de Dios. Soy el responsable de dar los recursos para que el ministerio se haga ahora conforme al llamado divino. Eso es lo que nos enseñan María y José. Lucas es muy claro en todo esto. Y dice más adelante en el capítulo 8, enseñándonos un patrón a seguir. El capítulo 8, ¿está conmigo? Hay tantas necesidades en el pueblo de Dios, en el ministerio del pueblo de Dios, que algunas no alcanzamos a cubrir o a dar porque apenas salimos con los compromisos. ¿Y eso por qué? Capítulo 8, versículo 1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Esa sigue siendo la labor de la iglesia. Esa debe seguir siendo el llamado de la iglesia. Sí, es cierto que ya no tenemos un sistema cultural donde hay que ofrecer sacrificios, holocaustos, corderos físicos, palominos. Pero sí hay un ministerio que se debe seguir realizando. Y la realización de ese ministerio sigue requiriendo de recursos de parte del pueblo de Dios. Y dice, lo acompañaban los 12 y también algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más mujeres. ¿Qué, iglesia? Muchas más mujeres que
que lo ayudaban con sus propios recursos, con sus propios bienes, dice la Reina Valera. Mujeres que tenían recursos y habían experimentado la gracia sanadora de Dios, la gracia restauradora, la gracia liberadora. Y ellas, una vez habiendo experimentado la gracia de Dios, ahora ellas entienden que el ministerio de Jesús, de seguir recorriendo pueblos y aldeas, debe continuar. Debe continuar porque hay muchas mujeres más como ellas tiradas a lo largo de Palestina. Debe continuar porque hay muchas más mujeres enfermas a lo largo de Judea. Hay mujeres poseídas a lo largo de Galilea. Hay muchas más mujeres como nosotras, decían ellas. Estábamos sin fe, sin esperanza y sin posibilidad alguna. Nadie podía hacer lo que ese hombre hizo por nosotros. Y ellas saben que el ministerio de Jesús continúa. Pero ellas entienden que habiendo recibido una vez la gracia, ahora es tiempo de los compromisos. Habiendo recibido sanidades, es tiempo de preguntarse: ¿cómo voy a contribuir para que otras sean sanas como yo soy sana? Habiendo recibido liberaciones de espíritus malignos, ahora han de preguntarse ellas: ¿cómo contribuimos para que ese ministerio que un día llegó a mi vida y me sanó, me liberó, me restauró, me restituyó, levantó mi cabeza de nuevo, cómo ahora yo contribuyo para que ese ministerio que tuvo un efecto bendecido en mi vida, ahora continúe recorriendo más aldeas, más pueblos, más ciudades, donde hay más mujeres como nosotras? Más que de exigencias, deberíamos de hablar de compromisos de gratitud. ¿Dónde estaba usted hace 4 años, hermanito? ¿Cómo estaba su familia hace 4 años, hermanita? Ya se olvidó. ¿Cómo estaba su situación hace 10 años? ¿Cuáles eran sus condiciones físicas, emocionales, espirituales, familiares, económicas, empresariales? Y dígame, ¿a través de qué ministerio Dios tocó su vida? ¿A través de qué ministerio Dios llegó a su corazón? ¿A través de qué ministerio usted fue sanada, liberado, salvado, restituido, renovado, restaurado? ¿A través de qué ministerio llegó la gracia a su vida? ¿A través de qué palabra hoy usted está en una condición que no estaba hace 2 años? ¿En qué cautividad se encontraba? Y una palabra de ese ministerio llegó a su vida como instrumento celestial y la ha trasladado, le ha llevado a un nivel de ver la gloria de Dios. Ahora, habiendo sido usted alcanzado por ese ministerio como estas mujeres, habiéndose cumplido el tiempo de compromisos, de necesidades y de responsabilidades, ¿cómo está nuestro compromiso? ¿Por qué tanto desdén? ¿Por qué tanta falta de gratitud? ¿Por qué, habiendo recibido yo esa bendición, no comprometo mis recursos para que otros alcancen lo que Dios a mí un día me dio, con lo que Dios a mí un día me tocó? Por eso dice el apóstol Pablo, acompáñeme.
cuando él habla del ministerio sacerdotal en Romanos capítulo 15. Él habla del ministerio sacerdotal de la iglesia. Porque si bien Dios ya no habla y ya no le habla al mundo como le hablaba a través de Israel y de levitas, pero Dios sigue hablando a través de un nuevo pueblo. Y dice capítulo 15, versículo 15 de Romanos. ¿Está ahí? Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria, porque nos olvidamos, hermanitos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo, dice Pablo, el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar nada sino de lo que ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del evangelio por todas las partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, lo que nunca había recibido noticias de él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de él. Esta sigue siendo la labor de la iglesia. Esta sigue siendo el trabajo de la iglesia. La proclamación del evangelio para que el que no ve mire, para que el que no oye escuche, para que el que no camine camine, para que el que está muerto viva. Y esta labor continúa. Hay un deber sacerdotal que como pueblo de Dios debemos hacer para llevar el evangelio a toda persona, llevar esperanza, llevar abrigo, llevar alimento, llevar para toda necesidad. ¿Y de dónde vamos a sacar las cosas? Hay un principio que Pablo dice más adelante en el capítulo 15. Versículo 27, hablando de una ofrenda que recogieron las iglesias. Versículo 27 dice: lo hicieron de buena voluntad, porque en realidad era su obligación hacerlo. Oiga esto, para aquellos que hablan que ya no hay obligaciones, para aquellos que hablan que ya no hay exigencias, para aquellos que hablan que ya no hay requerimientos divinos, Pablo dice: lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad, ¿qué, hermanitos? Aunque en realidad era su obligación. Pensaban que no habían obligaciones en Cristo. ¿Y por qué era una obligación? Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones. Los hermanos judíos de Jerusalén atravesaban una crisis y las iglesias gentiles debían recoger una ofrenda para ellos. Pablo dice: lo hicieron de buena voluntad, pero en realidad, dice Pablo, era su obligación, porque los gentiles han sido bendecidos espiritualmente por ellos. Ahora ellos deben devolverle el favor con bendiciones materiales. Y es el mismo principio que Pablo toma en 1 Corintios capítulo 9.
dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, donde él coloca este principio, versículo, gracias hermano, versículo 11, el principio que rige a aquellos que han sido alcanzados por la gracia. 1 Corintios 9, 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? ¿Están oyendo, iglesia? ¿O se han hecho sordos? ¿O esta palabra no les entra? El principio de la obligatoriedad que dice el apóstol Pablo. Si hemos sembrado entre ustedes lo espiritual, ¿sería acaso gran cosa si cosechamos de ustedes ¿qué? Lo material? Porque lo material es lo que provee los recursos para que lo espiritual camine. La obra que Dios hace a través de los renuevos, un ministerio de gran siembra espiritual, del cual todos hemos sido bendecidos. Esa obra que se ha hecho en los renuevos durante casi 10 años, un poco más de 10 años. Una iglesia que no cobra para que la gente suba a la montaña a recibir de Dios, cuando otras cobran 50 o 70 dólares. Este ministerio no cobra un 5 para subir al renuevo a experimentar la obra y la gracia de Dios. Pero que ese ministerio sea una siembra espiritual no quiere decir que camina con recursos espirituales. Los compromisos materiales que implica el ministerio de la iglesia, esas labores espirituales que implica el trabajo de la iglesia, requiere recursos materiales. ¿Y quiénes van a poner los recursos materiales que este ministerio requiere para sembrar y seguir sembrando lo espiritual? Ustedes, hermanitos. Ustedes son los llamados por Dios a asumir responsablemente el compromiso del santo ministerio, del cual solo somos embajadores. Y hay tantos ministerios más que quisiéramos estar cubriendo, pero ya no podemos. Hay hermanos como el ministerio Ezequiel, que ellos están reuniendo sus propios recursos para ir a atender las personas de la calle. Y hoy que se les ha asignado de parte de la alcaldía un albergue. El ministerio, el rey te mandó a llamar. Las chiquicolumnas, las columnas familiares, las conexiones juveniles, las noches de buenas nuevas que hacemos los primeros 6 meses del año. Cuando viene el agua ya no lo hacemos por diversas razones. Los diferentes ministerios que hacemos dentro de la iglesia, todos los recursos que se necesitan para que funcione esta instalación, para que se lleve a cabo todas las operaciones del trabajo de la iglesia. Todo el trabajo de siembra espiritual que hacemos requiere, como en la antigüedad, como en el tiempo de Jesús y como en el tiempo de Pablo, requiere de los recursos materiales para llevar a cabo la siembra espiritual. Pablo dice, versículo 12, después de hablar que sería mucho pedir cosechar lo material, si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, no lo tendremos aún más nosotros. Y me gusta como dice la Reina Valera. Léamelo a alguien fuerte. La Reina Valera. Están dormidos. Nadie la tiene.
Si hay otros que se aprovechan de ustedes. ¿Cuántos de ustedes le cumplen a Hacienda? Y le cumplen, míreme, al centavo. Hacienda participa de sus recursos materiales y usted no anda rezongando. ¿Paga el IVA? ¿Paga el IVA usted? ¿Cuánto es el IVA? 3 puntos más que el diezmo. ¿Y cómo paga el IVA? Puntual. ¿Por qué cumple su compromiso con Hacienda y no con el que sembró en usted lo espiritual? ¿Cuántos más participan de sus recursos? ¿Qué tal los que les ponen renta? Miren cómo paga la gente puntual la renta. ¿Va? A saber por qué. ¿Va? Bien raro tanta responsabilidad. Y mírenme, ahí está, puntualito. Cuando se meten a compromisos con intereses, usted paga 2 veces o 3 veces un producto con intereses. Y ahí está. No dice ni pío. Ahí se va a meter. Es que fíjese que esta es la única forma que tengo para hacerme de mi carrito, de mi casa. Es cierto. Si yo no digo que está mal. Pero ahí está pagándolo. Y el camino que Dios le propone para bendecirle, a ese no le hacemos caso. A ese no le ponemos atención. Cumplimos con todo, menos con los compromisos que tienen que ver con aquel que sembró lo espiritual en nosotros. Cuando viene el periodo de renuevos o la fiesta misma al Señor, ¿con qué creen que fuimos a reservar el CIFCO? ¿Ah? ¿Con qué creen que vamos a alquilar los sillas y las mesas? Es fiesta para el Señor. Sí. Pero hay una serie de recursos que vamos a usar nosotros. Lastimosamente no lo podemos celebrar en el aire, ¿verdad? Ni que estén parados todo el evento. Ahí vean si quedan parados todo el evento. Ahorramos mesas y sillas. Si quieren, declaramos día de ayuno ese día y no compramos los 2.500 platos de comida. Hagamos ayuno, pues. Ajá, amén. Y allá, usted allá. ¿Con qué iremos a comprar todo esto? Trasladar esas decenas de buses. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué se le paga a cada motorista? Celebrarle fiesta al Señor, habiéndose cumplido el tiempo de la fiesta al Señor. Se esperaría en este tiempo que se ha cumplido que los Joséses y Marías suban a cumplirle también al Señor. Volvamos a Lucas. Dios sigue ministrando a través de su pueblo y esa administración requiere recursos. Como otros sí participan de sus recursos y por qué el ministerio no.
¿cómo si puede pagar una entrada a cualquier evento y no para la fiesta del Señor? Ay, sí, que va a venir la tracalaza. ¿Y cuánto vale? 25. Aquí los tengo ya. Ay, que va a venir Arjona. Ah, pero yo soy de VIP. Ay, que va a venir no sé quién más. No importa, quiero estar en primera fila. ¿Por qué el mundo sí puede disponer de sus recursos materiales, hermanito? ¿Ah? ¿Por qué el mercado y la sociedad de consumo sí le mete la mano hasta el bolsillo al fondo a usted? Y lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en su ministerio, en su economía, en su empresa, no tiene para usted mayor importancia, relevancia o compromiso. ¿Por qué? José y María cumplieron los requerimientos divinos. Ahora Dios se va a mover para darle a María y a José una alegría cual nunca la han vivido. Primero toma a un hombre llamado Simeón. No voy a hablar de todo el mensaje de Simeón. Solo voy a hablar de lo que Dios hace a través de Simeón. Dios comienza a mover por el Espíritu a una persona. Dice 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba la esperanza de la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Y mire la triple mención del Espíritu. Y le había sido revelado, aunque la NBI no lo ha puesto, la Reina Valera lo tiene y está en el texto original y debe leerse así. Y le había sido revelado por el Espíritu que no moriría sin antes ver al Cristo. Y movido por el Espíritu, óyeme bien, aquellos que aprenden en el tiempo señalado, en el tiempo cumplido, aprenden a cumplirle a Dios. Óigame bien, el Señor comenzará a revelarle a gente y a mover a gente para encontrarse con usted y darle una bendición. Porque eso fue lo que dice el versículo 28. Y Simeón, tomando en sus brazos, que dice, bendijo. Simeón estaba allí para bendecir. Por eso dice 27, movido por el Espíritu fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaban sus padres para cumplir con la costumbre establecida. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo. Versículo 34. Simeón le dio su bendición. Oigan bien esto. No voy a hablar en este momento de las palabras de Simeón, que ese sería otro mensaje. Solo le voy a hablar de este primer hecho. Cuando José y María subieron al templo para cumplir, mientras ellos estaban cumpliendo, ellos no sabían que Dios, que el Espíritu estaba moviendo a alguien para darle una bendición. Ellos estaban cumpliendo, pero Dios estaba preparando una, ¿qué? Ellos subieron y Dios estaba preparando. El Espíritu estaba con Simeón. El Espíritu le había revelado.
y el Espíritu lo movió en el momento exacto para encontrarse. Ellos cumplieron y Dios les preparó una bendición. Cuando nosotros, llegado el cumplimiento de los compromisos con Dios, lo hacemos con fidelidad, con responsabilidad, y suministramos la casa de Dios con nuestros bienes, con nuestros recursos, con los que Dios ha puesto en nuestras manos. Llenamos la casa de Dios con los requerimientos necesarios para que se haga el ministerio. Usted no sabe, hermanito, a quienes Dios está moviendo para que llegue su bendición. Y esto es lo primero que van a recibir los que traerán su cordero esta noche. El Señor va a declarar palabra de movilización de personas que bendecirán tu vida. Dios está moviendo personas que tú ni imaginas la bendición que te van a traer. No los conoces, no te imaginas, no los presientes, pero Dios les está revelando, Dios las está preparando y Dios la va a mover. Simeón fue movido y se encontró y les dio su bendición. La segunda mujer, Ana. No voy a hablar también todo el perfil de Ana porque es otro mensaje. Solo el perfil de Simón es un mensaje, el perfil de Ana es otro. Pero lo que quiero llegar con Ana es 38. Llegando en ¿qué dice? En ese mismo momento. ¿Cómo dice la Reina Valera? En esa misma hora. Es como que estuviese diciendo lo mismo de Simeón. Hubo esa, diríamos nosotros, coincidencia, que no son casualidades, son intervenciones divinas. Usted llegará a un lugar y no sabe que a esa misma hora llegará una persona que hará algo por usted y usted ni lo esperaba. En ese mismo momento, inesperado para ellos, movido por Dios, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban. Volvamos al 33. ¿Cómo estaba José y María? Maravillados. De esa misma manera quedarás tú, iglesia. Si aprendes a asumir tus compromisos en el tiempo señalado con tu Señor, a suministrar el tabernáculo de Dios para realizar el ministerio que Dios nos ha entregado. Seguiremos en el 2018 arrancando desde el primer lunes, no el 1 de enero, pero sería el 8, ¿verdad? Desde el 8 de enero arrancaremos con nuestra primera noche de buenas nuevas. Y ahí seguiremos y no pararemos hasta agosto. Son 8 meses de predicación continua. Viene el primer ciclo de renuevos. Ustedes no saben las personas que Dios está preparando ya. Usted está pensando en la fiesta del Señor y sus estrenos, pero Dios está pensando en las mujeres, las señoritas, los jóvenes, los hombres, los niños, las parejas que subirán a la montaña en el primer ciclo. Él ya lo está pensando y ya lo está preparando. Y ese es su ministerio.
dotar de recursos para que se haga la obra del Señor. Tráiganos la mesa. Con esta palabra predicada vamos a ministrar a los hermanos y hermanas que hoy traen su cordero para cumplirle al Señor. En enero fueron entregadas unas alcancías que son presentadas a lo largo del año, llenándolas para hacer el cordero para el Señor. Muchos de ustedes se han unido a la iglesia en lo que va del año y no estuvieron en esa cumbre. Por eso hay unos sobres especiales que se han creado. En esta Pascua queremos ofrecerle al Señor una fiesta maravillosa. En esta Pascua queremos poner este cielo falso de tabla roca y darle a Dios una casa donde nos reunamos para nuestra bendición. Hay que abrir los tesoros como los magos del oriente. Hay que cumplirle al Señor en el tiempo señalado, como lo hizo José y María. Y el Dios delante de quien presentamos, Él comenzará a hacer sus movimientos para hacer llegar nuestra bendición. Necesitamos la bendición de Dios y a veces la miramos distante, inaccesible, remota. Pero cuando subimos a cumplirle al Señor, el Señor se hace presente, haciendo movimientos que traerán nuestra bendición. Los hermanos del equipo pastoral, pasen ustedes primero, hermanos del equipo pastoral, y presentémosles delante de Dios nuestro cordero, y se van quedando aquí al frente. Porque hay una palabra de Dios. Mire la palabra maravillosa que dio Dios sobre la descendencia de José. Una palabra maravillosa acerca de su hijo. ¿Cómo no queremos que se digan cosas tremendas de nuestros hijos? Ana comenzó a hablar del niño, a dar cosas buenas. Y María estaban maravillados de lo que se decía del niño. En ese cumplimiento, José y María atrajeron sobre sí cosas maravillosas que se decían sobre su hijo. El resto de hermanos y hermanas que hoy han traído su cordero, pasen y preséntenselo delante del Señor. Vamos a ministrarles. Se quedan aquí al frente porque es una administración para ustedes esta noche. Pongan delante del Señor su cordero. Pónganlo ahí, amados. Para prepararle casa al Señor, para prepararle tabernáculo al Señor, para prepararle fiesta al Señor. Presente delante del Señor. Y dígale: he aquí mi cordero, Señor. He aquí, hoy cumplo como José y María. Hoy cumplo y subo a tu templo como José y María. Porque yo no sé a quienes tú moverás en el 2018. Personas, pase hermana, ahí pase con libertad ahí.
hay personas que usted no conoce, ni las conoce. Oye bien, el Señor las está moviendo para tu bendición. El Señor las está moviendo para encontrarse contigo justo en tu camino. Tú has preguntado: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde ha de llegar la puerta que necesito? Has estado esperando puerta, has estado esperando camino, has estado queriendo ver la salida. Cuando Simeón vio al niño, dijo: este niño es salvación, es luz y es gloria. Eso es lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios prepara para ti. Simón no conocía, Simón no sabía, pero le fue revelado. Él no sabía nada exactamente de que había nacido ese niño. Él solamente estaba queriendo bendecir a alguien y esperando la salvación de Dios. Pero un día le fue revelado y le dijo: ve al templo porque ahí hay un niño y me lo vas a bendecir. Y él se levanta en ese momento movido por el Espíritu Santo y se va allí al templo. Y allí vio a José y a María y vio a ese niño, lo tomó en sus brazos y le dio la bendición. Dios te toma en sus brazos y te alcanzará con su bendición. Porque el que le cumple a Dios, el que le cumple al Señor, Dios comienza a mover como siempre ha sabido mover, con su mano poderosa, y acercarse allí al necesitado, al afligido, al menesteroso. ¿A quienes Dios estará preparando para bendecirte en el 2018? Dios moverá empresas para bendecirte. Dios moverá industrias para bendecirte. Dios moverá proveedores para bendecirte. Dios proveerá locales para bendecirte. Dios moverá personas que usará para traer liberación, para traer sanidad. Dios proveerá personas que te pondrán en un mejor lugar. Dios moverá clientes buenos y estables. Dios traerá proveedores a la puerta de tu casa. Dios te mandará personas que hablen de ti a otros, que tú no los conoces. Tú no tendrás que hablar de lo que tú tienes, otros hablarán de lo que tú tienes. Otros le contarán y dirán: ya oíste de este negocio, ya supiste de esta empresa, ya sabes de este trabajador, conoces a esta persona, conoces a este hombre. Y Dios comenzará a poner personas que hablarán por ti. Ni será necesario que gastes en publicidad, porque Dios te proveerá personas que hablarán por ti.
Esa es la promesa de Dios. Dios levantará Anas que hablarán bien de ti, de las cosas tuyas. Tú solo cúmplele al Señor. Tú solo cumple al Señor. Alguien hablará de tu trabajo y ahora que no tienes, alguien te va a recomendar y tú estarás en un buen trabajo. Tú que estás empezando en tu negocio y no eres muy conocido o conocida, Dios te levantará Ana que hablarán de ti a todos. Solo cumple al Señor. En el cumplimiento de lo que has traído, Dios dará palabra de bendición sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Las cosas que se dicen hoy de tus hijos no se dirán más, porque se dirán cosas buenas y maravillosas. Te ha dolido este año las cosas de tus hijos, pero el Señor cambiará eso. El Señor transformará eso. El Señor quitará eso y pondrá un nuevo decir. Se dirán cosas nuevas y cosas buenas acerca de tu descendencia. José y María estaban sorprendidos las cosas que se decían de sus hijos. Lo que tus vecinos dicen de tus hijos, el hijo de ese va a hacer tal cosa, ya no será más. Hablarán bien de tus hijos. Se anunciarán bondades, virtudes, victorias de tu descendencia. Tú has estado aguardando, has estado esperando. Hoy le cumples a Dios. Prepárate porque Dios va a comenzar a mover para ti. Prepárate porque Dios está levantando los Simeones, está levantando las Anas, que traerán bendición sobre ti y bendecirán tu descendencia. Tú has venido a cumplir al Señor. Hoy Dios trae sobre ti mucho más de lo que esperabas. Tú cumples con la palabra y Dios se mueve con su espíritu. Tus hijos, tus hijas. Padre, en el nombre de Jesús, cubre la descendencia de estos que han venido ahora a cumplirte. Cubre su descendencia, Padre. Aleja oscuridad, aleja tristeza, aleja vergüenza. Llénales de luz, llénales de alegría, llénales de honra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, comienza a mover los Simeones que traerán bendición a estos hombres, que traerán bendición a estas mujeres que hoy han venido delante tuyo a cumplir. Cumplido el tiempo de la Pascua, ellos han subido a tu casa a cumplirte a ti.
Ahora, mi Señor, comienza a mover Simeones que traerán bendición a manos llenas. Simeones que traerán la bendición precisa, exacta, necesaria. De tal manera que mis hermanos y mis hermanas queden como José y María, maravillados. Que dirán como Elizabeth: esto lo ha hecho el Señor. Que dirán como el salmista: maravillados, esto es obra de Dios y estamos maravillados. Cuando ellos, Padre, contemplen tus movimientos, desde ahora el Señor comienza sus movimientos y ustedes lo verán. Ustedes los verán. Los movimientos de Dios en la vida de su vida, familias y proyectos. Crean, reciban esta palabra, porque viene un tiempo de movimientos divinos como no lo has visto. Un tiempo de revelaciones, un tiempo de personas que llegarán a tu vida a ser de bendición. Así como un día llegaron otros a ser de perjuicio, Dios enviará otros a ser de beneficio. Así como han llegado personas a hacerte daño, hoy van a llegar personas para darte bendición. Así como llegaron personas para derribarte, llegarán otros ahora para levantarte. Así como a tus hijos llegaron personas para hacerlas sufrir, hoy llegarán personas para llenarlas de alegría. ¡Aleluya! Viene todo un movimiento de Dios en la vida de ustedes, amados. Cuando menos esperen, cuando menos piensen, cuando menos crean, Dios se está moviendo a fin de bendecirles. Dios está moviendo a fin de bendecirles. Así como unas personas te causaron lamento, hoy llegarán personas que Dios te envía, que te darán regocijo. Así como llegaron personas a ponerte en peligro, llegarán otras que Dios envían a ponerte a salvo. Así como llegaron personas para desanimarte, hoy Dios mueve personas para levantarte y enviarte. Así como llegaron personas a tu vida para quitarte, hoy Dios enviará personas para proveerte. Aleluya. Así como llegaron personas que te quitaron la paz, el sueño, hoy Dios mueve personas que te darán tranquilidad, paz, y ya ni beberás esas pastillas, dice el Señor, ya no las necesitarás, porque te enviaré paz, luz y salvación. Te enviaré personas que declaren sobre ti un tiempo de bendición. Oh, aleluya. Espíritu Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos por la palabra que empieza un tiempo de movimientos divinos como nunca mis hermanos lo han visto. Y que dentro de un año estarán aquí hablándonos de los movimientos divinos que cambiaron sus vidas.
de los movimientos divinos que los han dejado maravillados. Lo declaramos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Adoremos al Señor. Bendito su nombre. Creamos esta palabra. Dígaselo al Señor. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdad. Cosas grandes se dirán. Ya está moviendo el Señor. Él viene para reinar, Él viene para cumplir. A mi oficina. Aleluya. Él es fiel. Él cumple. Y ciertamente se moverá. Tus ojos lo verán.